tal? ¿Cómo les va? Normalmente los temas médicos, científicos, que son una responsabilidad, por supuesto, de los medios de comunicación, quedan un tanto de lado. No van a ser jamás la tapa de un diario o de un programa de televisión. Se los atiende, pero muy moderadamente, y esto a veces implica que no lleguen a tanta gente como se debería, porque tenemos esa responsabilidad frente a la sociedad también. Un tema que yo conozco hace años, pero muy de costadito, es el del autismo. Tengo una compañera, locutora, informativista, en una radio donde trabajé hace muchos años, que tenía 2 chicos autistas. Y ahí empecé a informarme de la necesidad que había, por lo menos, de hacer conocer el tema. Y colaboré, pero ¿de qué manera? El anuncio, las reuniones, pero nunca pude entrar a fondo al tema, quizás por mi ignorancia, porque pensé que no había chance de entrevistar, por ejemplo, a una persona con autismo. Van a ver que era un profundo error y que sí se puede, y sobre todo se debe ayudar al conocimiento de un tema que, si usted como yo pensaba que atañe a mucha menos gente, le digo que está equivocado, como lo estaba yo. 1 de cada 36 personas tienen autismo en el mundo. Esta es una cifra para mí increíble y es un aprendizaje. Bueno, parte del aprendizaje se incentiva gracias a una mujer muy conocida y muy querida de los medios de comunicación, Máju Lozano, que contó su problema. Pero bueno, finalmente el 5 de mayo, el día de mi cumpleaños, llegó el alivio y la alegría a mi vida y fui diagnosticada de autismo, soy autista. Y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar sobre autismo, digamos, es algo que todavía estoy aprendiendo. Como si fuera mágico, a las pocas horas de haber visto esta intervención de Máju Lozano, ocurrió que recibí un material de un reportaje de Gastón Pauls, muy querido personaje del mundo artístico, a un chico de 10 años, Ian Moche. La verdad es que todavía mi asombro perdura y quiero compartirlo con ustedes. El niño tiene 10 años, tiene autismo y habla de esta manera. El aprendizaje es el siguiente. Vamos a ver cómo se puede vivir con autismo. Cuáles son las dificultades, pero también las posibilidades que se pueden tener. Cuánta necesidad tenemos de saber más de nosotros mismos y de respetar todos estos temas. El niño es especial, es muy talentoso, es estupendo. Yo me quedé como se van a quedar ustedes. Vean un primer tramo de la charla con Gastón. ¿Vos sentís que, y esto lo pregunto, que puede haber un montón de autistas que no saben que son autistas? En realidad se dice que últimamente, viste, antes se decía que el porcentaje de autistas era como de 1.500, 1 de cada 1.500. Sí. Ahora creo que es 1 de cada 36 autistas. ¿En serio? ¿Eso sabes por qué? ¿Ese es el número? Ese es el número según Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque ahora no hay solamente niños, sino adolescentes y adultos diagnosticados, porque esto es una condición de vida. Mucha gente te pone en un papelito autismo infantil y tenés 50 años y sigue teniendo el papelito autismo infantil. No es autismo infantil, es autismo porque es para toda tu vida y tampoco hay tipos. Bueno, en realidad hay diferentes niveles, pero no hay tipos, porque si vos decís que este tiene menos o este tiene más, no es así, porque todos somos iguales de autistas, solamente que tenemos más o menos apoyos, más o menos desafíos. Cuando uno ve esta nota, es un programa entero en crónica, creo, de Gastón, no puede parar de mirar. Hágalo, busque en su momento, porque es una experiencia de vida formidable, hace mucho bien. Como todo lo que de pronto aprendemos y no imaginábamos, todo lo que nos abre el cielo, es excepcional. Por supuesto, está de por medio la ternura y la calidad humana de Gastón Pauls, pero el chico es increíble. Vamos a ver una partecita más en la que él menciona cómo se siente como autista. No somos culpables nosotros.
La verdad yo creo que lo que pasó fue que, ¿sabes qué? Que primero se descubrió el cerebro autista, o sea, el cerebro normal o neurotípico, y después se descubrió el autista. Si se hubiese descubierto primero el autista, no habría ni guerras, ni contaminación sonora, porque todo eso, los olores, los ruidos, todo eso nos hace mal a nosotros. Y tal vez de esa manera hubiese sido un mundo mejor, pero como se descubrió primero esto, suele pasar que pasó todo este entorno que a veces puede llegar a resultarnos incómodos. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando el ruido de... ¿Aire acondicionado? Correcto, estoy escuchando también el ruido de las luces, estoy escuchando el ruido de los movimientos, de todo estoy escuchando también. Al mismo tiempo, como si tuviese 10 radios encendidas dentro de mi cabeza y tengo que elegir una para cuál escuchar y eso me pone muy nervioso. Muy próximamente Ian va a estar con nosotros, va a estar charlando también. Ahora me animo, si se puede charlar en una entrevista televisiva, desde ya yo no pensaba que tenían tanto acceso a lo que llamamos la vida común y corriente. Entonces, de mi sorpresa, pienso construir algo que ayude a la construcción general de lo que en el futuro tiene que ser mucho más claro para todos. Para ellos, para que puedan desarrollar su vida y no tener tantas trabas por la condición de autistas. Y también para los demás, nos vamos a sentir seguramente mejor, como me pasó después de ver esta nota que insisto en recomendársela en YouTube, búsquela por el lado de Gastón. Debe ser bastante fácil llegar para quienes tienen incluso más experiencia que yo en eso de andar por las redes o por la internet. Ahora vamos al programa tal como es casi todos los días. Y vamos a hablar de la semilla del odio, aunque recién estábamos sintiendo mucho amor por esa criatura. Pero la semilla del odio tiene que ver con el daño atroz que se le hace primero al que odia. El que odia, odia por algo. No es que, piensa uno, nació odiando. Se lo insuflaron, lo envenenaron de tal manera como para que odie. Hay una semilla que se está plantando, como si fuera un árbol. Me gusta ese título. Plantar el odio como si fuese un árbol. Es lo que hicieron, por ejemplo, como siempre, con miles de tapas, con esta de la semana pasada, del viernes pasado, del diario Clarín, cuando no. Mire usted esta tapa. COVID, se supo que Salud autorizó visitas a enfermos cuando estaban prohibidas. La nota alude a algo que ocurrió, efectivamente, 3 años atrás, pero que además sucedió cuando ya podían darse estas visitas. Como verá más adelante, manifestaron 24 ministros, es decir, de todas las provincias de la República Argentina, diciendo que lo que dice este diario, bastante maldito, la verdad me cuesta decirlo, pero qué señalar de quienes todos los días nos tiran encima tanto horror periodístico. Bueno, este diario dijo lo que dice ahí, no es verdad. Y lo dijeron 24 ministros, no solamente aquellos que tienen que ver con el gobierno nacional, todos, incluido en un gesto que le costó mucho, pero mucho, Quirós, el conocido ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. No saben las cosas que le han dicho a ese hombre, porque la intolerancia y el odio no permite que alguien quiera recorrer un camino de verdad. Tengo una mentira, no me la arruines con la verdad, de ninguna manera. ¿Quién sos? Quirós, si yo estoy embalado con esta locura, esta demencia de Clarín, de lo mañeto de la vida, no me interrumpas, yo quiero hacer mucho daño con esto, quiero odiar. Quiero ir con todo contra esta gente. No me arruines diciéndome que vos estás señalando que lo de Bisotti era una mentira. Mire usted cómo es la semilla del odio. Le vamos a mostrar 3 de los arbolitos que crecieron inmediatamente después de la mentira de la gente de Mañeto. Mire usted, se va a podrir esa mujer. El daño que hizo es imperdonable. Otro tuit. Piense que estos son decenas de miles, más de cientos de miles de tuits. La gente se encerró, no podía transitar sin permiso y algunos fueron asesinados por salir. No pudieron visitar a familiares internados o en geriátricos, mucho menos despedir a sus muertos. Pero claro, había privilegios y excepciones. Otro más.
harta de estos nefastos, deben ir a la cárcel. Pobre mujer, quien sea ella. La vuelven loca. Desde mucho tiempo, ya la prepararon de tal manera que a lo mejor ella también está necesitando ya de este tipo de mentiras. Mentime que me gusta, mentime que lo necesito, yo tengo que discutir, yo tengo que expresar mi odio, porque con mi odio soy alguien. Me llevo el mundo por delante, yo odio, pataleo, empujo, pecho, porque odio y en consecuencia déjamelo vivir, déjamelo disfrutar. Quirós, no me interrumpas el odio. Mire usted Canal 13, cuando ya se sabía que era mentira lo que habían dicho, pero no se pueden perder, una verdad no puede arruinar una buena mentira, dice la gente de Mañeto. Y mire lo que hicieron en Canal 13. ¿Cuánto tardan a veces en salir a la luz, casi de manera fortuita, algunos datos que a esta altura resultan indignantes, sobre todo para quienes perdieron familiares, amigos, conocidos durante la pandemia de COVID? Esto ocurrió en agosto de 2020, pero sale a la luz hace horas nada más, cuando la ministra de Salud, Carla Bisotti, hace una presentación, un encuentro en el Centro Cultural Kirchner con médicos, con investigadores y también con personas pertenecientes a la sociedad civil para evaluar datos de su gestión. Esto pasó en agosto del año 2020. Acordate que recién una semana después, esto hay que tenerlo en cuenta también, no tenemos tanto tiempo después claras las fechas, pero recién una semana después de que a esta mujer se le permitiera ver a su marido, que finalmente terminó muriendo, recién una semana después se flexibilizó este cerrojo tan importante respecto de la posibilidad de visitar a los familiares. Carla Bisotti algo dijo respecto de esto, dijo que ella de ninguna manera lo había hecho, sin embargo hubo detalles y precisiones que terminaron dando cuenta de que efectivamente hubo una venia de parte de autoridades del Ministerio de Salud para que esta mujer, Silvia Brunoldi, pudiera visitar a su marido convaleciente cuando muchísima gente en ese momento no lo podía, muchísima no, la mayoría, y estaba prohibido hacer visitas de familiares. Nada contra el cronista, él le entregan esa información, le hacen pensar de esa manera y hace su prédica. Lo importante es lo que hay detrás. ¿Y por qué lo que hay detrás está el mafioso? Y esto que se está haciendo, este impulso hacia la falacia permanentemente, es con lo que estamos conviviendo de una manera particular desde hace 12, 13 años. Y cuesta mucho, por cierto, vivir así, porque ya se sabía, ya los productores de ese canal, que es de Mañeto también, sabían la verdad, sabían que Bisotti no había hecho eso, sabían que había un protocolo que estaba cambiando con todas las autoridades que tenían que ver con el tema en el país desde el 10 de agosto y esto sucedía el 21. Ya se sabía, pero no podían parar con el daño, no podían permitir que la verdad les arruinara una buena demostración de falacia. Seguimos mostrando arbolitos del odio, pero piense en un bosque interminable, piense que son miles y miles y miles, cientos de miles, probablemente más de 1 millón de tweets, lo que el exitoso señor diabólico consigue con una mentira y contra una de las funcionarias más ejemplares que haya tenido el país. Tuve una hermana internada en terapia intensiva en la pandemia, no por COVID. Cada vez que hablan de este tema, estos impresentables del peor gobierno de la historia, se me revuelven las tripas. Todos presos tienen que ir, todos. Y si el hombre odia, y cuentan esto, sufrió lo que sufrió, y es la cosa más entendible. Basura corrupta, le dicen a Bisotti, que es una mujer, mire, me emociona hablar de Bisotti, porque normalmente uno quiere que el país en cada uno de los estamentos esté a cargo de alguien como Bisotti. Basura corrupta, mentiste en todo y cometiste todo tipo de atropello, hasta rodeaste. Esto le dicen, con esto se tuvo que ir a dormir, si lo leyó ella, o sus hijos, o su familia, sus viejos amigos, sus compañeros de colegio. Una mujer que ha llegado muy alto en la vida nada más que trabajando. ¿Sabe cuánto hace que conocemos los periodistas a Bisotti? 20 años. Era María Vacuna, la gran historia de la vacuna de la Argentina, de por qué la Argentina es uno de los países mejor vacunados del mundo, tiene que ver con Bisotti, con el trabajo de Bisotti. 24 horas sobre 24, es increíble, es inadmisible. ¿Quedaba alguno de esta tanda? Ya está igual, de todas maneras. Mire lo que se ocurría el sábado, ya se sabía todo, pero el sábado sacaron otra vez la información y no aclararon absolutamente nada lo que decían los ministros de salud. Mírelo, porque es muy interesante.
Así estaban informando. COVID, se habilitaron las visitas a enfermos cuando ya había 14.000 muertos. Es decir, estimular la bronca, el rencor, el aborrecimiento, vacunatorio VIP, visitas prohibidas y una cuarentena insostenible. Se convierte en VIP cualquier persona, por otra parte, con tal de ellos mostrar privilegios. Denunciaron a Bisotti y así sucesivamente. Desde ya que esto es la fijación de la agenda. Lo que consigue el señor Mañeto y todos sus esbirros es que inmediatamente otros medios se plieguen. Porque no se puede escapar al tremendo poder que hace esta denuncia. Porque además el tema es atractivo. Si es contra el gobierno y si es un gobierno popular, van a estar todos los canales prácticamente de acuerdo. Les viene muy bien esa punta de lanza que lanza Clarín. Entonces en La Nación aprovecharon y le metieron para adelante. Esta información es publicada por un colega del diario Clarín, la firma Pablo Sigal, y dice, estoy leyendo el título textual, revelan que Bisotti permitió visitas a internados por COVID cuando estaba prohibido. Epa. Para recapitular, esta señora lo que dice es que antes de que se firmara esa especie de condonación que había para poder despedirse de los familiares que ya se sabía que iban a fallecer, llamabas a Bisotti y te decía, bueno, sí, entrá al sanatorio, ¿vos podés entrar? Es muy duro, pero es la información que recibieron. A veces quizás no dejamos marcar la agenda y a partir de lo que es una mentira, le puede suceder a cualquiera, construimos el discurso. Pero el origen es violentar la democracia, opacarla. Por alguna razón están nerviosos, porque hace un año pensaban que ganaban y estaban bastante más tranquilos, no producían la inmundicia que hora tras hora generan en la Argentina. Por algún motivo, ahora están un poco más expectantes de lo que sucede. Las encuestas, algo de percepción, la sensación de que ya no está claro que va a ganar la derecha ultra, la derecha, para diferenciarla, y esto los pone de la nuca, los pone muy mal de la cabeza. Miren lo que hicieron el domingo. Hay una cosa que se llama semáforo en rojo, para atacar siempre a determinado tipo de personas. El semáforo en rojo, Mañeto se lo pone a Carla Bisotti. Usted dirá, Mañeto no escribe. Sí, todo esto sucede, créame, porque hay alguien que lo permite, lo ambienta, lo felicita, lo aplaude, lo necesita, lo usa. Bueno, Carla Bisotti, ministra de Salud, semáforo en rojo. Explicación con fechas dudosas, mentira, no había ninguna duda. Es interesante lo que escribe uno de los periodistas que más admiro, Mario Weinfeld. Tomé este tramo de su notable nota de ayer en página 12, con espíritu académico. El título de la nota es ese, pituquitos y demás, pero en una parte habla Mario Weinfeld de esta manera. Miente u oculta que algo quedará. Tampoco es frecuente que los ministros de salud de las 24 provincias firmen un documento avalando el desempeño y la trayectoria de su par nacional Carla Bisotti. Suscribieron un comunicado en un encuentro del Consejo Federal de Salud, COFESA. Replicaron a una tapa mendaz del diario Clarín, dedicada a Bisotti. Se atacó a una funcionaria que funciona, laburadora 7x24, tenaz, didáctica, sencilla, nada soberbia. Los pares reivindicaron su conducta. Los hay de todos los colores políticos. El comunicado desmentida no fue acogido en las ediciones ulteriores del diario del Multimedios ni de su cadena informativa. El consejo de Goebbels se reformula en este siglo. Oculta que algo no se verá. Aquello de miente, miente, que algo quedará. ¿Quiere ver ahora a qué alude nuestro colega? Mire usted lo que escriben los 24 ministerios, dando plena razón a lo que decía Mario Weinfeld. Los 24 ministros de salud del país repudiaron las acusaciones contra Bisotti. ¿Qué me dice? Los jefes de las carteras de salud de las provincias desmintieron
que la responsable de la cartera nacional haya permitido visitas a internados por COVID-19 cuando no estaba permitido. Como le conté, el que lo ha pagado más caro de todos es Quirós, que estuvo a punto de ser candidato por Rodríguez Larreta, por el sector de Larreta, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un hombre apreciado, con el que siempre hubo alguna discrepancia, ciertos manejos, pero que en líneas generales uno advierte que hace un esfuerzo por la decencia. Bueno, esto es decente. Ser decente le costó muy caro. Tantos, pero tantos insultos que no digo que llegó al récord impresionante de Bisotti, pero ahí anduvo, ¿eh? Es que no se puede decir la verdad. Yo recuerdo perfectamente un colega destacado, un hombre con el que todavía tengo esa tibieza de la vieja amistad, pero estamos en polos completamente separados, bueno, como tienen que ser los polos, y también perdió su programa de televisión en su momento, porque se había permitido a los pocos meses del gobierno de Macri opinar negativamente de Macri. Le sacaron el programa. Es que no se resisten ciertas cosas. Por todo esto es que vengo a pedirle el voto. ¿Se acuerda todos estos días que me permito mencionar? Vengo a pedirle su voto. Vengo a pedirle el voto naturalmente no para mí, no me hace falta para nada. Vengo a pedirle el voto por la democracia. Vengo a pedirle el voto por usted mismo. Vengo a pedirle el voto a usted trabajador para que no lo estafen otra vez. Vengo a pedirle el voto a usted que tiene una discapacidad para que no le quiten el derecho ganado, merecido. Vengo a pedirle el voto a usted que es jovencito y tiene ansiedad por estudiar cuestiones referidas a lo científico y no se tiene que ir del país porque puede hacerlo aquí. Pero lo va a perder ese derecho. Van a terminar con lo científico, van a acortar todo lo que sea la educación. Por eso vengo a pedirle el voto, para que se defienda. Es la única manera en democracia defenderse a través del voto. Y se lo voy a decir de esta manera que es bastante potente como idea. Una habitación con 4 personas más y deciden votar para pedir para cenar. 2 piden chino, 2 piden italiano y 1 pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. 1 vota por comida china, 1 vota por comida italiana, 1 vota por mierda frita y hay 2 abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. 4 abstenciones y 1 mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los 5 mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay. Así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos 4 años, igual deberías ir a... Hay algo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pensando en la importancia del voto. Dice, no hay octubre sin agosto. Y me parece que tiene razón. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, esto de cadena nacional, de explicar mejor qué es lo que está en juego. Para mí esta es una elección decisiva. Y algunos dicen, bueno, pero la PASO, voto o no voto, hay que votar en la PASO. La PASO, ahora, agosto, es central. No hay octubre sin agosto. No hay octubre Nosotros sin agosto. tenemos que... Sergio Massa decía, esto no es un amistoso, es el primer tiempo. Y los goles hay que hacerlo en el primer tiempo, decía Sergio. ¿Por qué? Porque si los que dicen, yo voy a votar al peronismo, voy a votar Unión por la Patria, pero deja ahora no, porque la interna no me interesa mucho, o qué sé yo voy a ir a votar... A Larreta para parar a Patricia Bullrich, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de votos en agosto, porque si no, el gobierno, lo estaba explicando recién con respecto a las cosas que han pasado. Sí. En el 21 no nos fue bien en las urnas, y eso debilitó también al gobierno, claro. En la negociación con el fondo, en la negociación y en la discusión con los empresarios, en todo, en el Congreso no pudimos sacar determinadas leyes, y entonces nosotros necesitamos esa fortaleza desde agosto, porque no hay, octubre sin agosto.
Y ya que estamos hablando de elecciones, me parece interesante compartir con ustedes un spot que más que político, que por supuesto lo es, tiene que ver con algo que pasa en la Argentina. La acusación de que este es un país invivible, un país de porquería, un país de cuarta. Por supuesto, la inteligencia mínima no resiste ese análisis. La Argentina es tan buen país como decenas de países en el mundo. No es menos que ninguno. No tiene la Argentina otra cosa que aprecio internacional. Lo vimos recientemente en el Campeonato del Mundo. Puede decirse que la Argentina es el país con más hinchada. De verdad sucedió. Era un acto de amor el de la gente. Está bien que Messi invitaba, pero era la camiseta de la Argentina la que se ponían. Era por Argentina que gritaban. El muchachos que cantaban, era por la Argentina. Entonces, no debe ser como dicen, porque además lo señalan con un enorme egoísmo. Lo dicen porque hay un gobierno que no les gusta y mientras está ese gobierno el país es una porquería. Y no es verdad. El país no es ni deja de ser lo que es en función del gobierno que tenga. Porque por encima de los gobiernos está el valor cultural medio, está el valor intelectual medio, está la historia, muchas veces desgarradora, pero en otras entusiasmante, maravillosa, construida por esos argentinos. No cambia, no debe cambiar, no se puede ser tan egoísta, tan vil, tan miserable, tan pequeño, de si gobiernan otros, los que no te agradan, pues entonces el país es, hay que irse, el país es cualquier cosa. No me parece justo. Por eso este spot tiene la inteligencia de recorrer un camino de amor. Se termina la Argentina absurda. Pero no estamos viviendo en un país normal. Es cierto, no somos un país normal. ¿O a vos te parece normal que esto y todo esto estén en un mismo país? Somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Te parece normal que los dos mejores sean nuestros? ¿Es normal que cada vez que nos quisieron poner de rodillas nos hayamos levantado con más fuerza? Al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es normal que cada inmigrante que llega a nuestro país se convierta en un argentino más? ¿Que cada turista que llega quiera ser un poco argentino? ¿Y por qué cada vez que pasa algo en cualquier lugar del mundo hay un argentino? No me jodas, no es normal. No es normal exportar reactores nucleares, tener universidad pública y gratuita, que votemos todos y votemos mucho, que nos abracemos con desconocidos, que aplaudamos cuando aterriza el avión. No, Argentina no es un país normal. Argentina es una patria maravillosa y vamos a defenderla. La Argentina tiene maravillas que el mundo respeta y aplaude y valora. Yo no me olvidaré nunca de lo que fue la imagen del Campeonato del Mundo. En algún partido yo pensé, ¿cuántos argentinos que vinieron? No era así, porque no eran argentinos, se ponían la camiseta de Argentina, taiwaneses, chinos, japoneses, europeos, norteamericanos. Era increíble lo que sucedía. No todos, podría decir que no la mayoría, eran argentinos. Este es el amor que despierta el país. Miren lo que es todo el estadio con la camiseta de la Argentina. No sé si conseguimos tantas camisetas de Argentina para un estadio acá cuando juegue el seleccionado. Esto también es una demostración del aprecio que hay por la Argentina. No se reconoce tanto el fútbol de un país si no se reconoce y se sabe algo más de ese país. Si ese país no se puede incorporar al corazón de los hinchas del mundo. Pero además, no estaría ahí, pero perfectamente podría estar un argentino que tiene apenas 24 años y que marca que la Argentina es un país muy joven y con un futuro inmenso. Vamos a conversar con el intendente más joven que haya habido en Chubut. Se llama Luca Jones. Y ahí está en línea. Hola, Luca. Luca, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto Bien, estar al Luca. aire. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. La verdad que es un orgullo tremendo para
para el pueblo, para mi familia, para mí, así que muy contento por el logro. El pueblo se llama 28 de julio. Sé que no está lejos de las ciudades más importantes, pero ubicalo un poco en el mapa para los que conocen tu provincia. Así es un pueblo en el valle inferior del río Chubut. Tenemos 3 pueblos, se desglosa de 28 de julio, Dolabón y Gaiman. Yo soy actual secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio de al lado, de Dolabón, pero siempre desenvolví toda mi vida y me crié en 28 de julio en la chacra, así que se nos planteó la oportunidad de desarrollar un proyecto político, así que bueno, con mucho entusiasmo, con fe y con esfuerzo lo encaramos y estos son los resultados que ayer tuvimos, que son la verdad magníficos. Cuando hablas de tu proyecto político, de tu grupo, de tu gente, ¿a qué te referís en lo local, pero también en los sueños nacionales? La verdad que me veo muy identificado con el peronismo en la zona y en el nivel nacional. Siempre tuve mis controversias con el partido, pero sin embargo fue la plataforma y el lugar que me dio la oportunidad de participar en política. Y no sucede que a mí la primera vez que me convocaron para un cargo político y un cuadro técnico en sí, porque en realidad soy estudiante de ingeniería civil y eso fue también lo que me permitió llegar a ocupar un cargo. La verdad que se siente un anhelo muy importante dentro de esta ideología. También, bueno, mi familia, tengo parientes que fueron diputados, que fueron, bueno, intendentes de otras localidades, así que siempre fue un tema que estuvo en la charla, en la mesa, en algún cumpleaños, en algún asado, así que siempre me vi representado por ese partido y fue el que hoy me hizo triunfar en mi pueblo, en mi localidad. ¿Y qué podés hacer ahora por tu pueblo? ¿Cómo pensás la tarea? La verdad que planteamos una serie de soluciones y un diagrama y un proyecto de pueblo de soluciones de construir el pueblo desde abajo hacia arriba, proponiendo soluciones básicas de infraestructura, ¿no? Somos un pueblo de 581 electores, aproximadamente 800, 900 habitantes, y tenemos una problemática muy, muy grande que es el problema del agua potable. El agua potable, que es quien trasciende un tema a cualquier ser humano y sobre todo a la sociedad, ¿no? Y hoy no contamos con agua potable en la localidad de calidad. Así que llegamos para hacer énfasis en ese tema y tratar de resolver esta problemática que año a año, bueno, se viene complicando. Así que, bueno, llegamos con este proyecto de querer hacer una planta potabilizadora, que es uno de los proyectos más grandes que tenemos en el pueblo. Pero como siempre estamos acostumbrados a trabajar a una lógica agraria, por así decirlo. En la chacra siempre diagramamos diferentes temas por etapas, así que la idea de diagramar esta planta potabilizadora es hacerla en etapas para poder rendir cada logro a los vecinos y que no sea una obra tan engorrosa y que los resultados cuesten rendirlos. Luca, me ha dado mucho gusto conocerte. Ojalá que el abrazo que te envío ahora alguna vez tenga la oportunidad de dártelo personalmente. Muchas gracias y acá estamos a la orden, ¿eh? Cualquier cosa que necesites promocionar, decir de tu pueblo, contás con estos amigos. Gran abrazo. Lo mismo digo, un gusto y me gustaría darle un abrazo personalmente. Muchos saludos a la audiencia. Luca Jones se llama, 24 añitos, 28 de julio se llama el pueblo. Se llama así, 28 de julio es una fecha muy especial para los chubutenses. 1865 llegan los galeses y esa es una fecha clave para la construcción de todo lo que vino después. Por eso el pueblo también se llama 28 de julio. Y el intendente tiene 24 años y es este joven magnífico que nos habla de una Argentina para querer, me parece. Pero hay que lidiar con cada buitre, hay que dar pelea, porque, como dijo Cecilia Moró, se habla mucho de halcones, de palomas, y ella dice, ni halcones ni palomas, esto otro. Si las propuestas que Juntos por el Cambio tiene en sus distintos matices, porque no hay halcones y palomas, son todos buitres. Juntos por el Cambio tiene en sus distintos matices, porque no hay halcones y palomas, son todos buitres. Son propuestas que tienen que ver con el pasado reciente de la Argentina y no hace falta ir muy atrás para saber lo que hicieron efectivamente. Por eso cuando hablan de blindaje, de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros debemos redoblar los esfuerzos. Y el 13 de agosto los argentinos y las argentinas tienen que ir a votar,
porque ir a votar significa poner un límite a este pasado oscuro que significó el macrismo. Bueno, halcones y palomas, de un lado y de otro, del gobernador electo de la provincia de Chubut estaban Bullrich y Larreta. La verdad que Bullrich tuvo un comportamiento muy sobrio. Larreta parecía un desesperado, un niño que ve que otro está comiendo un helado, el gobernador que estaba con el micrófono, y él se lo quería robar de alguna manera. Estaba como diciendo, dame a probar, necesito eso. Quería el micrófono porque se quería apropiar de la fiesta que se había ganado quien triunfó en las elecciones. Pero además quería ganarle de mano a Bullrich, evidentemente, hablar primero, porque si él habla primero pensará que es más presidenciable. Un poco le salió el tiro por la culata, porque después, cuando habló Bullrich, que esperó, hay que decirlo, con todo lo que señalamos muchas veces de Bullrich, esperó como una dama el momento en que le tocara hablar. Eso sí, cuando le dieron el micrófono, habló, creo que todavía está hablando, aprovechó la ocasión lo mejor que pudo. Y en algún momento vino una especie de revancha, cuando habla en general de los sueños de Juntos por el Cambio, que en realidad es hablar de pesadillas, pero ellos los llaman sueños, y en ese momento empiezan a cantarle Patricia Presidenta. Pobre Larreta. De esa lógica clientelar. Vamos. No nos amedrentemos. Quiero decirle a todos. Quiero decirle a todos. El 13 vamos a discutir con Larreta quién es presidente. Por ahora vamos tranquilos, vamos tranquilos. Vamos tranquilos, ¿está? El 13 lo discutimos, ahora... Por eso, ahora vamos tranquilos. Ahora estamos acá apoyando a Nacho, a Gustavo, a todos los chubutenses, a todos los que ganaron intendencias, a Ana Clara, que la peleó, a todos. Así que hoy estamos con ustedes. El 13 discutimos con Larreta y veremos quién gana. Pero hoy vamos por otro camino. Vamos por el camino de la unidad. Dale. Para Bullrich fue una noche muy satisfactoria. La prueba acabamos de tenerla. Sin embargo, son días complicados para Bullrich, porque se metió con eso insólito, increíble, inadmisible del blindaje. Mire usted lo que dice Storani, que la conoce de muchacha casi, a Bullrich con respecto a la adicción que hay por el Fondo Monetario Internacional en ella. Y yo la tuve como compañera de gabinete a Patricia Bullrich. Ella era justamente en ese momento ministro de Trabajo, en el momento que ustedes estaban recordando, y por supuesto que ella estaba a favor del cambio ajuste, sin ningún tipo de vacilación. Por supuesto que ella estaba a favor del cambio ajuste, sin ningún tipo de vacilación. Y eso fue una de las diferencias importantes que tuve. Y por supuesto que ella permaneció en el gobierno cuando algunos de nosotros nos fuimos del gobierno. Se olvidó y los más jóvenes han tenido que reaprenderlo, porque no lo recordaban, lo habrán leído y se les chispoteó. La cuestión es que uno de ellos, un muchacho Siracusa, dice que tuvo que googlear la palabra. Si no hubiera dicho la palabra blindaje, que lo quiso decir como una palabra del español y no como una referencia a ninguna política del 2001, que yo tuve que googlear, porque no me acordaba de qué estaban hablando, yo no entiendo cómo relacionaron lo que dijo Patricia con la idea ella de lo que pasó en el 2001, porque no tiene nada que ver. Fácil. Miren ustedes lo que es esta placa para relacionar la realidad de lo que piensa Patricia Bullrich. Si soy presidente, ya el día 1 elimino todos los planes sociales. Vamos a disponer un seguro de desempleo por 6 meses. El que no quiera cambiar va a hacer un servicio civil obligatorio. Esto lo dijo ante un grupo de empresarios en el Hotel Palladio. Es textual. Esto y un estallido inevitable de los trabajadores me parece que van inevitablemente de la mano. Mire lo que Damián Arabia, que trabaja con ella, señala respecto a lo que es el trabajo, el desprecio de ese hombre por el trabajador que vive en Buenos Aires, al que le dice, anda a juntar yerba.
Deja a tu familia acá. Si quieres trabajar, tenés trabajo. Hay yerba, hay uva para levantar. ¿Qué me venís con planes? Dice él, mientras le dan planes a manos llenas a la gente del campo, a los de la industria, a todos los emprendedores, como dicen ellos, porque para emprender siempre necesitan del Estado. Si alguien conoce un emprendedor que no haya usado en su camino al Estado, le pido por favor que me lo diga, que me escriba, que llegue de alguna manera dándome pruebas, porque no creo que uno solo de los empresarios de la República Argentina y del mundo no hayan construido lo que sea de sus inmensas riquezas a partir del Estado. Yo me he recorrido todo el país y veo permanentemente, no hay gente para levantar la yerba, no hay gente para la zafra, no hay gente para la cosecha, no hay gente para la vendimia. Es una realidad. Entonces esa realidad vos la tenés que invertir, tenés que permitir que el seguro de desempleo sea compatible con un empleo formal durante un determinado tiempo, y que a determinado tiempo, como es en todos los países del mundo, el seguro de desempleo se termina. Pero vamos a decir las cosas como nos parece que son. Vamos a mostrarles a ustedes una placa que marca cuál ha sido el comportamiento frente a los planes sociales de lo que era el macrismo. Yo no sé si todavía existe. Tanto hablar de eliminar el kirchnerismo, se están quedando sin macrismo, porque ahora es larretismo, bullrichismo. Pobre Macri se ha quedado sin esa expresión que seguramente se convertía en un halago. Miren esta placa, ahí está. En 2015 la cantidad de planes sociales eran 253.000. En 2019, Patricia Bullrich, Siracusa, Arabia, Larreta, quienes sea, eran 641.000. ¿Se da cuenta la diferencia? 400.000 más que en 2015. Esto es lo que sucedía con los planes sociales en los tiempos del macrismo. Y ahora nos vienen con que los planes sociales esto y lo otro. Esos también tuvieron que recurrir, porque si no directamente la gente se les va a caer muerta en la calle de hambre, padeciendo lo que lamentablemente ha sucedido. Ni siquiera es una metáfora, muy dolorosa por cierto, pero alguien que es una mudanza de lo que sucede a algo más de ficción. No, ha sido parte de nuestra dolorosa realidad. Mire este destacado, como lo decimos nosotros aquí, de página 12. Es muy interesante. Pala, pico e inclusión. El plan de integración sociourbana en los barrios populares. Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas y electricidad segura, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y genera trabajo. Están a cargo del 40% de las obras en 220 cooperativas y 18 provincias. El macrismo lo desfinanció. El impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Los cuadros técnicos, la organización, los desafíos del 2024 y las historias. Son bravos, Son bravos de verdad. Miren lo que quieren hacer con la educación. Arancelar, por ejemplo, la educación. Y lo dice Massot, que debe ser uno de los aparentemente más tranquis que tienen ellos. Tenemos que innovar la manera en que pensamos. Bueno, ¿qué alternativas hay? Miremos cómo hacen las otras universidades, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, o que inclusive empecemos a pensar en un sistema enorme de becarios, pero en donde aquel que pueda contribuir no es que le estamos cobrando, no hay que hablar de arancelamiento, hay que hablar de modernización, hay que hablar de competencia. El país tiene alegrías, estremecimientos maravillosos. Victoria Montenegro nos acompaña para hablar del último de esos motivos de inmensa alegría del alma. ¿Cómo estás? Hola, Víctor Hugo, feliz. Recuperando, me imagino. Sí, Estas cosas te dejan también agotada físicamente, la felicidad a veces. Muy movilizados, estamos muy movilizados. La verdad que el encuentro, cada encuentro es especial, por supuesto. Pero este nieto 133 que veníamos soñando hace mucho con el Tano, que es parte de la institución de abuelas, con todo lo que significa la búsqueda permanente y por fin el encuentro tan soñado y tan esperado, ¿no? ¿Cómo se produjo? ¿Es porque alguien va y deja sus datos en el banco? Este encuentro particularmente, él tenía dudas. Él tenía dudas sobre su identidad. Las dudas son anteriores a la pandemia. En la pandemia, obviamente todo se
se paralizó. Él tenía dudas porque su partida de bautismo era anterior a su inscripción, a la inscripción de su partida de nacimiento. Entonces, a partir de ahí él tenía dudas, y las dudas que tenemos todos los que, bueno, estuvimos apropiados, ¿no? Hasta que, bueno, se logra contactar con él se acerca a la CONADIS y deja todos sus datos y su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Que no estaban. Que no estaban, no, por supuesto, no estaban. Una vez que Porque abuelas... el banco siempre ha seguido abierto para que personas que puedan tener dudas, familiares, lleven datos que luego se cotejan. Absolutamente, el banco necesita esa sangre de las personas que tienen dudas para compararla con los datos de, en este caso, los abuelos, los tíos y el Entre paréntesis, la historia de Clarín terminó jurídicamente con que se cerraba el caso, porque ellos no querían que hubiera continuidad por si aparecía alguna vez algún elemento de lo que ya sabemos de la historia que se les atribuía. No, la sangre que queda en el banco, queda en el banco. No Pero se puede extraer, no. La causa sí se cerró, entendió que la causa, la señora de Noble, se cerró, pero la sangre que se dona al Banco Nacional de Datos Genéticos queda resguardada en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y eso se sigue cotejando, porque lo que puede pasar con algunos nietos, por eso la cantidad entre 400 y 500 posibles bebés secuestrados, en este caso, si no hubiera existido esa carta, hay un operativo y está el secuestro de estas dos compañeras, las dos embarazadas, y los pequeños, Camilo y Miguel, quedan en la casa solitos. Hay una carta que ella no alcanza a enviar, donde le comenta a su compañero que estaba fuera del país que creía que estaba embarazada. Estaba embarazada de 2 meses, la mamá de Santucho. Si no hubiera existido esa carta, a este bebé nosotros no lo estábamos buscando. Por eso lo tremendo y lo perverso del plan sistemático de apropiación de bebés, y ahí lo maravilloso de las abuelas, de su abuela, que a partir de esa carta empezó a buscar un nieto, salió al mundo, fue una de las abuelas que se reunió con los científicos en Estados Unidos, y ahí se descubre el índice de abuelidad que nos permite hoy tener el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y el hermano que aparecía tan feliz, ¿participaba? ¿A partir de qué momento crecieron sus esperanzas, sus expectativas? Bueno, el Tano, su abuela, una vez que rescata a los nenes, con una compañera, lo sacan a los chiquitos del país porque estaban en riesgo. Su papá no puede volver a la Argentina, hay más de 20 santuchos o 20 santuchos desaparecidos, y los chicos crecen en Italia, por eso el Tano, le decimos el Tano Santucho. Pero su abuela, el Tano, vuelve en su juventud, adolescencia, de hecho, bueno, es parte de la agrupación de hijos, y se pone a luchar en la búsqueda de su hermano también. Pero siempre estuvo al frente de su abuela, la abuela Nélida. Cuando su abuela, bueno, empieza con cuestiones de salud y problemas, el Tano asume la responsabilidad, después de que su abuela fallece, de continuar con la búsqueda de todos los nietos, pero también de su hermano. Hermano o hermana, porque no sabíamos si era nena o varón, digo, tienen 40 y pico de años, pero es lo primero que se pregunta cuando aparece un nieto o nieta. Por eso era muy pesado, la verdad. Para él era muy pesado semejante legado de su abuela, y también no poder encontrarlo todo el tiempo. Y el Tano vos lo vas a ver, no sé, en infinidad de actividades con la banderita de abuelas, o dando charlas en las escuelas, o haciendo guías en la casa de abuelas. ¿Vos haces esa actividad con las abuelas o te convertiste en vocera en este caso? No, yo hago actividad. Digamos, nosotros todos los que somos parte de abuelas, somos parte de una gran familia. Para siempre. Para siempre. Qué lindo. Entonces, lo que sea para las abuelas, de hecho vamos a dar charlas. Porque ahí seguramente pudiste vivir lo que te tocó a vos, lo que yo leí en un libro de Victoria Donda, que me impactó muchísimo, es el sigilo, la sutileza, el cuidado que tienen las abuelas para llegar a su objetivo. La paciencia, ¿no? Porque vos imaginate esto de buscarte toda su vida, de encontrarte, y de repente, como en mi caso y tantos otros, de que producto también de la formación que tuviste y de todo lo que te pasó, no aceptes esa historia. Y entender que solo, yo siempre digo, el otro día me hacía una entrevista, ¿cómo se explica este camino de 46 años de abuelas? Solo con el milagro que puede producir un acto de amor tan profundo, ¿no? El milagro de tu libro, lo que significa contar esa historia, ¿qué te permitió psicológicamente? ¿Qué te quitaste de encima?
Mira, vos sabés que es increíble cómo funciona la memoria. A mí lo que me permitió fue entender cómo, digamos, cuánto tiempo uno inconscientemente tenía naturalizado infinidad de situaciones horribles que a veces hasta se contaban como anécdotas, pero cuando vos te sentás y las ordenás en el marco de lo que fue la apropiación y descomprimís, justo ayer hablaba con un nieto que a partir de mi libro está escribiendo su libro, lo cual me hace muy feliz. Y me llamaba ayer y me decía, Vicky, ¿cómo es esto? Porque terminó de hacer unas entrevistas para compartir esas anécdotas y yo la única forma de acompañarlo era, mira, lo que te pasa es que es como si el cerebro liberara espacios una vez que vos lo ponés, como te pasa cuando das testimonio en la justicia. Debe haber cosas que son como esculpidas en el cuerpo. Me daba esa impresión en alguna de las páginas, es decir, la sensación de esto está en algún lado, como si te pudieras tocar esas heridas que vienen de tiempos en los cuales la memoria, no sé, la mental si la alcanza tanto como la memoria física. Y vos pensás que nosotros éramos bebés recién nacidos, en el caso del último nieto estaba en el vientre de su madre todavía, ¿no? Infinidad de situaciones que quedan grabadas en algún lugar del inconsciente, los olores, digo, cosas que uno comparte con otros hermanos y hermanas. Y después, ¿cómo funciona esto? Cuando vos ponés y lo compartís, se libera ese espacio para hacerte cargo de otras cuestiones que están pendientes. ¿Cuántos libros habrá ya de...? ¿Libros de nietos? Mira, bueno, el de Vicky Donda, bueno, yo escribí un libro, ahora los hijos escribieron, no sé si lo pudiste tener, si no te lo alcanzo, No. porque escribieron un libro que es maravilloso, que es muy hermoso, desde las historias de los hijos, ¿no? Poder compartir qué le pasaba a ellos en poesía o en cuentos cada vez que volvían a casa y esperaban que mamá y papá estuvieran de vuelta, ¿no? La verdad que en estos tiempos de tanto negacionismo, encontrar un nieto, poder compartir nuestras historias y nada, y seguir acompañando a las abuelas. ¿Por qué los negacionistas insisten en hacerse daño? Porque para mí que los daña a ellos. Sí, es tan ilógico el comportamiento. Yo creo que responden principalmente a lo que debemos continuar en términos de judiciales, de investigar qué es la complicidad civil, ¿no? Yo creo que los negacionistas plantean el tema de los abuelitos privados de su libertad, porque en realidad lo que no quieren es que podamos investigar cuál fue el rol de, por ejemplo, Clarín, el rol de las empresas, ¿no? Bueno, Blaquier en su momento murió con impunidad. Digo, ¿qué pasaron? ¿Qué rol jugaron esas empresas privadas en la época de la dictadura? Y creo que es también una deuda que tenemos en esta democracia, ¿no? Que va a cumplir 40 años. No quiero ser injusto con la lógica intención que tendrás de hablar de la campaña también. De cómo viene la campaña, de cómo lo están pasando, de qué es lo que se vive. ¿Qué es lo que quisieras decir? Bueno, estamos dando una pelea en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, a nivel nacional, obviamente, con Sergio, con Agustín, con una definición que es urgente, y es que la derecha nunca más gobierna la Argentina. En 4 años han hecho estragos han hecho. Gran parte de todo el desastre que hoy vive nuestro pueblo es consecuencia de esa deuda que tomaron y que estamos pagando, y uno recién veía algunos comentarios de sus funcionarios, el nivel de impunidad para pararse con ese desprecio por los derechos de las personas, ¿no? Los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Lo vi muy entusiasmado. ¿A Santoro? Sí. El sábado. Muy enfático lo vi. Sí. En Duro de Domar creo que estaba muy confiado. Sí. Y digo, esto no está fingido, algo les está pasando por el cual ha crecido la expectativa. Sí, es que, mira, nosotros, bueno, todos los días tenemos actividades, volanteamos, están nuestros candidatos a diputados, a legisladores, y lo que se percibe, siendo honesto, obviamente, en un contexto complejo, es mucha ilusión. Mucha ilusión de que esto termine, porque la verdad en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, hay una urgencia que es el tema de poder acceder a una vivienda, de los alquileres, hay un Estado totalmente ausente. Víctor Hugo, hace un año que la ciudad está funcionando en piloto automático, no hay un jefe de gobierno. Así mencionamos que el vicejefe de gobierno, que también era presidente de la legislatura,
que también era ministro de Seguridad, cambió su domicilio, se fue a la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno hace más de un año que está dedicado a la campaña y la ciudad funciona en piloto automático. Entonces hay problemas que necesitan de definición política que no están porque no les importa lo que le pasa a la gente, solo les importa perpetuar sus negocios en contra de todos los derechos que los ciudadanos vamos perdiendo año tras año. Y Leandro es la esperanza de que esto termine, así que estamos muy, pero muy ilusionados. Esperemos otra visita en su momento entre las PASO y lo que va a ocurrir en octubre. Muchas gracias. A vos, siempre. Victoria Montenegro, acompañándonos en otra edición extra de nuestro programa. Hasta mañana, si Dios quiere.